Ya estamos de vuelta aquí en este su espacio Enlace Semanal y nos acompaña un gran amigo también, abogado, especialista en asuntos de migración. Se trata del licenciado Regis Pimentel. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos ustedes. Un placer, más que yo diría eso, que un placer compartir con ustedes ahora de manera conjunta en este programa. Tenía ya cierto tiempo que no hacía comparecencias por estos medios, pero entiendo que dadas las circunstancias actuales es necesario aclarar muchas cosas. Sí. Yo quisiera, Reis, que usted me explique, porque sabemos que el derecho, como la medicina, tiene muchas especialidades, laboral, civil, penal, qué sé yo. Entonces yo he visto a mucha gente que es especialista en asuntos migratorios. Me gustaría saber cuál es el proceso para que un abogado, por ejemplo, pueda convertirse en un especialista migratorio. Bueno, yo podría hablarle del caso mío en particular. ¿Por qué? Porque soy la persona que ha tenido esa experiencia. Yo soy abogado primeramente de los tribunales de la República, pero es lo que yo digo, si no se conjugan otros factores, eso no va para ningún lado. O sea, yo aparte de eso soy licenciado en educación, concentración en lengua extranjera, inglés, de la Ucamaima en aquel entonces, Pucamaima hoy en día, y tengo un inglés, diría que muy bueno. No solamente básico o normal, sino un inglés jurídico muy avanzado. Porque tengo que hacer muchas redacciones que son en inglés con la ley de inmigración de Estados Unidos. Yo soy miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Washington, conocida como el EILA por sus siglas en inglés, American Immigration Lawyers Association, y también del ILRC, que es el Immigration Research Center de San Francisco, o sea, Centro de Recursos Legales Migratorios, localizado en San Francisco, California. En otras palabras, no estamos ante un especialista en migración de los que tradicionalmente escuchamos. Conocemos. Estamos hablando con una persona que está avalada por los organismos norteamericanos que aglutinan a los profesionales del área. Hay un reconocimiento. Y con formación en los Estados Unidos. Sí, claro está, y todavía uno continúa de vez en cuando participando en esos famosos webinars que presentan ellos a través de la red, y con diferencia cuando es el caso de la Asociación de California, de 3 horas o 4 para uno participar y estar en ello, pero estoy esas 2 horas sin falta, porque esto es algo que para usted ser quien es, tiene que invertir también. Que eso a veces muchas personas lo pasan por alto. Invertir tiempo y invertir recursos. Sí, en dólares. Eso es así. Sería bueno que nos dé un grifo de lo que ha pasado en la pandemia, porque ha habido algunas restricciones y otras que se están levantando. Bueno, no se están dando visas de paseo al que quiera buscarla por ahora todavía. No, no se está dando visa, eso es una situación que se ha dado, solamente se ha estado trabajando con las renovaciones de visa y las situaciones que nosotros hemos trabajado muchas precisamente de emergencia. Pero ¿qué es una situación de emergencia? Situación de emergencia es que, por ejemplo, usted tiene su padre, Dios lo libre, ¿verdad? Vamos a decir. No, ya los míos lamentablemente se me pasaron a mejor vida. Sí, entonces, esté con un cáncer terminal en la ciudad de Nueva York y usted necesita viajar y no tiene visa. Entonces, primero tiene que adquirir el pasaporte, que es lo que se llama el instrumento de viaje, y después entonces se gestiona la visa para poder entrar a los Estados Unidos. El consulado, después de uno enviarlo y hacer un proceso donde se envía la documentación de rigor, entonces ellos evalúan y aceptan por lo general. Nosotros hasta ahora no nos han devuelto ninguna solicitud, y entonces ellos se dan cuenta de que la situación es real. Es para ellos constatar eso. ¿Esa es de las visas famosas humanitarias? No, para nada, para nada. Aparecieron en una ocasión 2 jovencitas de unos 21 y 24 años a la oficina. Eso fue un martes, se le gestionó el pasaporte inmediatamente, el miércoles tenían el pasaporte,
Nosotros hablamos con el consulado, se le mandó todo como ellos lo requieren. El martes siguiente, esas dos jóvenes estaban abordando un avión. En menos de una semana, prácticamente. Sí. Wow. ¿Ese era humanitario? No, para Especial. nada. Esos son visas de emergencia. De emergencia. Sí. Ahí no, hay que ahí no hay que están- cumplir con los otros requerimientos de que cuenta bancaria, cuestiones. No, aunque esa entra dentro de las que son visas, obviamente, de no inmigrantes, porque la gran división, y tengo que aclararlo ahora, hay dos se divide en dos, y así está el consulado dividido, unidad de visas de inmigrantes y unidad de visas de no inmigrantes. Entonces, de lo que se trata, esta es visa de no inmigrantes, porque es para Es temporal. un momento, una ocasión, esa necesidad, y muchas veces son, vamos a decir, gratificados, porque las visas son gratificadas, no es un derecho. Se utiliza la palabra en inglés granted, o sea, es dada, no es un derecho que uno tiene a que le den visa. No. Entonces, se le da esa visa para que vayan a esa ocasión. Y muchas veces los oficiales consulares pues le otorgan ese visado y puede llegar hasta 10 años. 10 años. Sí, puede ser. Y cuando es así, puede trabajar allá con esos 10 años. No, espérese. Es que ya ahí entramos dentro de otra temática diferente. Sí, porque precisamente por eso es que tanto nosotros, los que somos especializados en la materia, como los oficiales consulares que están en los consulados, o los oficiales adjudicadores, que son los que me reciben los trabajos en Estados Unidos, en la oficina de USCIS, les decimos que hay una visa para cada propósito. Ya. Entonces, no se puede trabajar con visa de turismo. Y por eso se ha creado el nuevo, se incluyó la República Dominicana hace pocos días, vamos a decir, dentro de lo que existía de hace tiempo, del programa de visa H2B, que son visas temporales de trabajo. De trabajo. Pero eso ha existido hace mucho tiempo, Sí. pero no para República Dominicana, sino para otros países. Se agregaron ya varios países más, lo que subió la cuota de 66,000 visas mundiales por año en el año fiscal del consulado, y se aumentó a 22,000, llegando a 88. Pero de esas 88 se les restan 6,000, que son las que se le denominan esos países el Triángulo Norte, denominado por migración, que está Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, al resto del mundo? 82,000 visas disponibles. Esas 82,000 visas son dadas en 2 segmentos del año. ¿Cómo es el segmento? Bueno, empieza uno 1 de abril y termina 30 de septiembre. El otro empieza octubre 1 hasta marzo 30. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, hay que hacer unas aplicaciones, hay que hacer una serie de actividades previo para que la persona se tome en cuenta y esté, como decimos, en lista, que se haga una solicitud, pero como ha habido, según yo he visto en los medios, poca información con respecto a eso. Vi a alguien que hablaba de que en Texas que hay oportunidades en tal y tal y tal renglón. Eso no es así. Eso no es así. Primero hay que solicitar una certificación ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Eso lo recibe el Departamento de Empleomanía, o sea, de Trabajo para Extranjeros, que está en su sede principal en Chicago. Entonces, ¿qué tienen ellos que evaluar? Ellos evalúan, por ejemplo, el nivel de empleos en los Estados Unidos, porque voy a mencionar 3 puntos que son lo que son los puntos coyunturales para que este programa camine. El nivel de empleos en los Estados Unidos, los salarios y las condiciones de los salarios, o sea, de los empleos para las personas norteamericanas. ¿Por qué? Porque ellos no van a entrar personas que le afecte a ellos directamente, claro. con el desempleo, obviamente. Es que tiene que ser así. Obviamente. Y de ahí se desprenden una serie de condiciones
que muchas personas entiendo que no saben todavía, es República Dominicana. ¿Podría entrar ahí entonces lo de negocio? Porque es un visado especial para negocio. No, está fuera de eso. Está fuera de eso. Sí, sí. Eso ya entra dentro de lo que son las visas de trabajo que son con residencia, que son visas de inmigrante. Entonces están 5 categorías, la EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, que es de inversionista, esa sí entra, pero está sujeto a que sea aceptado, ¿te entiendes?, por el Departamento de Estado. En este sentido hablo Departamento de Estado, que de ahí se desprende lo que es la Agencia de Migración, que hoy está dirigida por el señor Alejandro Mayorkas, designado por el actual presidente. Y que deben sustentarlo mientras están allá también pagando impuestos y demás. Sí, sí, obviamente, sí, claro, entra dentro de esto todas las regulaciones pertinentes para que opere de manera legal, lógicamente. Las visas de trabajo y ese programa H2B es un programa que no es tan sencillo, ciertamente es complicado porque tiene que ver, o sea, entra lo que es el Departamento de Trabajo, el DOL, Department of Labor, entra lo que es Departamento de Trabajo Estatal. ¿Por qué? Porque acuérdense que no es República Dominicana, es Estados Unidos. Entonces, el nivel de salario, porque hay que hacer una determinación de salario promedio por cada estado de acuerdo a la función de la persona. Yo lo digo porque trabajo mucho en lo que son las visas domésticas, por ejemplo. Cito ese ejemplo para que mucha de la colectividad nos entienda, donde yo tengo que analizar cuál es el salario mínimo, pero aquí no se analiza salario mínimo, sino el estándar de salario por esa función que la persona va a realizar en los Estados Unidos. ¿Se le puede pagar más? ¿Se le puede menos? Hay que pagarle igual, porque oiga bien, de acuerdo a lo que yo le acabo de decir hace unos minutos, no puede afectar, porque si le paga menos ya empieza a afectar la condición de trabajo. Por eso digo que si le puede pagar más, porque menos no, pero más podrían pagarle. Es una persona muy especialista y yo me interesa que sea el que va a trabajar conmigo. Es muy interesante lo que usted está diciendo. Cuando hay una persona muy especialista, se sale fuera de la fase de los 2 segmentos de 6 meses. Entonces entra lo que se llama un proceso premium que se paga aparte, que de impuesto paga $1,500 adicionales, porque estamos hablando de una certificación laboral. Esa es la primera parte del programa, o sea, del proceso de migración. Cuando usted tiene, el empleador en Estados Unidos, tiene la certificación en mano de laboral, temporal, entonces ahí se empieza entonces, como digo yo, la segunda fase, que es con la Oficina de Migración y Naturalización de Estados Unidos, conocida como USCIS, lo que le decimos nosotros, migración norteamericana. Entonces empieza esa segunda fase, entonces ahí se llena un formulario, ese formulario inclusive sirve para muchos empleos que son de empleos para emigrantes, para inmigrar a los Estados Unidos, porque por ejemplo les cito, ahí está la clasificación L1, que son intracompañía, que se pasa un empleado de aquí, de zona franca, no, porque fulano de tal sabe manejar la materia prima de esa empresa y la que está en Miami o en West Palm Beach se va y entonces no hay quien cubra eso. Entonces hay que buscar la forma de cómo esa compañía, como es una subsidiaria de Estados Unidos, de esa que está ahí, entonces a esa persona se le asigna, se le da una visa B1, la Oficina de Migración, y entonces se va con una residencia por trabajo que es válida por 3 años. Después entonces renova 2 años más, que son 5, y después vuelve y renova 2 años más, entonces ahí entra en un proceso, tiene la opción de entonces regularizar su estancia normal, permanente en los Estados Unidos y no por asuntos de trabajo como empezó en un inicio. Cambia la tipología de la visa y entonces ya se convierte en residente permanente legal de los Estados Unidos. Pimentel, al principio decía mi compañero Nicolás que el tema de la pandemia ha provocado un cúmulo de casos y hay muchos dominicanos que en este momento están a la espera cuál será la decisión que va a tomar Estados Unidos a partir del próximo año, si tiene alguna información con relación a eso. Bueno, sí, hace unos días aquí el nuevo
encargado que está en el consulado, que es de la sección, el nuevo cónsul general, estuvo hablando de que se le va a dar apertura a la actividad de visas, de paseo, de nuevo. Dicho sea de paso, ellos saben que somos un país muy importante porque aparte de México, somos lo que estamos detrás, o sea, somos el número 2 mundialmente. Mundialmente. Que viajan de paseo. Solicitando visas de paseo. Wow. Sí. O sea, ustedes no se imaginan. Wow. No es prudente hablar de números, de cifras, pero hay una cantidad muy considerable que los Estados Unidos están dejando de percibir con la República Dominicana. Muy considerable. Muy, cuando digo muy considerable, y reitero el muy, denle imaginación libre, porque es mucho, se habla de mucho dinero. Entonces, ¿cuánto paga el impuesto actualmente por una persona? No por una persona, lo que está son $160. Y eso se multiplica, ya ustedes sabrán. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú me preguntas de los $160 en la oficina mía, eso es parte del proceso, porque yo trabajo, entiendo yo, de una manera organizada, y yo le hago una entrevista a la persona donde le evalúo. Yo tengo unos formularios que yo he diseñado yo mismo y que vienen siendo parte de lo que un material que recibí de California, y como decimos aquí, los aplatané, los adapté a República Dominicana, a nuestra realidad y nuestra idiosincrasia. Entonces, después que la persona es evaluada, entonces pasa a la próxima fase, que es procesar el visado de paseo, la visa tipología B1, B2. Entonces, como dice Franco, se va a retomar, o sea, la pregunta que Franco hacía, ¿se podría retomar en enero? Posiblemente, eso fue lo que él prometió, sí, eso es lo que prometió, y entiendo por lo que ya yo dije que es lo más conveniente, inclusive para la economía de Estados Unidos. Obviamente, allá se manejan en otros segmentos cifras bastante altas también. Claro. Sí. ¿Se siguió trabajando con la gente que estaba en proceso de viaje? O sea, aquellos que ya tenían su documento. Déjeme decirle algo. Nosotros, por ejemplo, yo le voy a contar de mi experiencia porque no puedo hablar por otros, pero nosotros como tenemos hasta ahora, y decimos gracias a Dios, un volumen bastante alto de trabajo, nosotros cuando vino la pandemia y el cierre, nos enclaustramos, nos cerramos en la vivienda, pero nos enteramos, mi esposa se enteró por vía el internet, que las oficinas estaban cerradas trabajando allá, procesando los casos. Entonces comienzan a recibir en la oficina avisos de visas que ya estaban terminadas, que estaban listas. Dice mi esposa, espérate, Regi, vámonos para la oficina porque no podemos, igual que ellos. Entonces nos íbamos aquí a los jardines, a la oficina, que ustedes conocen, y entonces trabajamos a puerta cerrada. Entonces íbamos trabajando con los casos. Qué bien. Por ejemplo, para citarle, en el día de hoy recibimos 4 avisos de residencia. Mi esposa los recibió en el celular esta mañana temprano. O sea que ellos están en su asunto. Obviamente hay una diferencia cuando hay una petición hecha por un ciudadano, se le da celeridad porque es un nivel preferencial para ellos. Si la comparamos por una residencia que se haga por un residente. O sea, un proceso, perdón. ¿Qué tiempo más o menos están durando? Sería interesante ver los tiempos, si es un residente, si es un ciudadano, la petición. Los procesos, sí, muy interesante esa pregunta. Los procesos con ciudadanos no entra dentro de lo que es el boletín de visa que se emite por el Departamento de Estado de manera mensual, sino que cae directamente, y es lo que se le llama el papeleo el paperwork, es una palabra que se utiliza en inglés. El papeleo es lo que dura, son 8 meses. 8 meses. Y hasta menos en muchas ocasiones. Pero ya cuando se habla de visas, o sea, de solicitudes, peticiones hechas por residentes que sean, estoy hablando aquí en el rango de hijos menores de 21 años y esposas de residentes, en la clasificación B2. Entonces ahí entra el tiempo de acuerdo y conformidad con los 5 centros de trabajo, de asistencia que hay en los Estados Unidos.
Entonces, si cayó en California, entonces ya el trabajo un poquito más atrasado y estamos hablando de 2 años, 2 años y 2 meses. Varía si cayó en Nebraska, si cayó en Texas, si cayó en Potomac o en Birmingham. Pero ¿cómo que usted dice que dura 2 años y que eso es mucho? Porque yo siempre he oído a la gente, tengo 8 años esperando, tengo 10 años. Acuérdese que yo hablé hace un momento de esposas de residentes con hijos de 21 o menos. Sí, sí, sí. Si el hijo tiene más de 21 años, entonces estamos hablando de residentes de 7 años. Ya. Y si es ciudadano, estamos hablando de 11 años. Y si estamos hablando de hermanos, estamos hablando de 14 años. Ya. Tú ves, ya eso. Ahí es que va. Sí, eso es otra cosa. Exactamente. Hay un caso, y es que también se da que una persona tiene una nana, una persona que le ayuda en su casa, conoce a los niños, se van para Estados Unidos, pero no es pariente ni nada. ¿Cómo se manejan esos casos? ¿Y eso es factible, ciertamente? Cuando usted me habla de que se van a Estados Unidos, ¿bajo qué condiciones? Bueno, ya, con visa residencia. Visa residencia. No quieren dejarla a ella porque ella es un miembro de la familia. En un tiempo no era aceptado eso, pero ya de un tiempo para acá sí se acepta que siendo residente y que ellos solicitan esa visa, haciéndose responsables, entonces sí le permiten ingresar como le dicen allá, nani, que vaya a Estados Unidos. Sí, hemos procesado esos casos nosotros. Bien. Sería ya, bueno, ya llegando a la parte final, sería interesante también conocer si en el caso de los hermanos, de las peticiones esas de a largo plazo, como dice Seda, ¿qué tanto se han retrasado por el tiempo de la pandemia? Bueno, porque conozco mucha gente inquieta con esos casos. Sí, ahora mismo, o sea, eso no ha sido afectado porque como son, ¿cómo le digo? Eso llega, esas peticiones, el sistema es el siguiente, se hace una petición, si esa petición se hace desde uno de los estados del norte de Estados Unidos, cae generalmente en Chicago, pero si es uno de los estados como por ejemplo la Florida, la petición cae en, ¿cómo le dice? Arizona, en Phoenix, Arizona, donde procesan eso y lo redistribuyen, lo reasignan a uno de los donde centros. Es más común aquí, si es de Nueva York. De Nueva York en Chicago. Y entonces lo reenvían a los que se llaman centros de servicios, que son los 5. Pero no se han retrasado esos casos. No ha habido retraso. No, entonces. Ellos están trabajando ahora mismo en esas peticiones con el año 2007. 2007. Sí. 2007. Estamos hablando de 14 años. 14 años. Es lo que dura, es lo que él decía. Sí, está fuerte. Sí, sí. Ellos están trabajando con el año 2007. En ese proceso, esa es la F4. En ese proceso el muchacho se hizo mayor de edad. Y entonces, ¿se toma el tiempo normal o cambia el tiempo? Bueno, si era un menor. Si es una, sí, porque sucede en casos, yo le voy a hablar con la terminología, que es lo correcto, que un hermano pide a otro. Exacto. Y entonces ese señor tiene... Era menor hijos. Cuando lo pidió, pero después ya en el proceso... Vamos a poner el ejemplo, que ese señor tiene hijos y esos hijos de manera subsidiaria o accesoria están en la petición. Entonces, uno tiene que calcular la edad de ellos para que no queden fuera, porque si pasa de 21 años, entonces queda fuera de la petición. En el proceso que requeriría cumplir. Sí, porque ahí no entra lo del CSPA, que es la ley que le congela o le frisa la edad a de protección al menor, que le congela la edad. Ahí no. Ahora sí es un matrimonio, ahí sí, cuando es ciudadano. Sería bueno ya finalmente, porque el tiempo se nos fue, pero ha habido muchos casos ahora, y él lo he estado escuchando permanentemente, donde personas van a renovar la visa de no inmigrante, de paseo, como comúnmente le conocemos, y se la han estado negando por múltiples motivos. ¿Cuáles son esos motivos que regularmente le niegan? Porque la gente cree que después que me la dan la primera vez es un derecho que tienen ya, y no es así. Eso lo dije yo ahorita, que la visa no es un derecho. Entonces le decimos tanto a las personas en la oficina, que a veces van dando gritos, van allá quejándose, y que por qué me hicieron esto. Demanda. Digo yo, señor, a usted le dieron una visa, o señora, y esa visa usted tiene que darle un uso correcto.
pero que yo me quedé tanto tiempo. Digo yo, mire, la ley de migración ampara que usted puede estar 180 días en los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que usted va a coger 180 días. Oigan, Yo tuve, por ejemplo, turismo 180 días fuerte. Hay que llevar mucho dinero para gastarlo. No, y no solamente eso, que hay que ver, debe de existir una justificación de ese tiempo. Yo fui hace unos 15 días a San Juan, Puerto Rico, y fui solamente por 3 días. Me pusieron 6 meses, pero no es para yo quedarme 6 meses. Pero este sería de ahí para acá, vengo yo pidiendo dinero. Entonces no se puede hacer eso. Entonces le cancelan la visa de manera electrónica. Entonces cuando la persona vuelve de nuevo, que compra un pasaje y que va al aeropuerto, le dice en la aerolínea, en el counter, aquí hay una nota que dice que usted tiene que pasar por el consulado porque hay un inconveniente con su visado. Entonces cuando la persona va allá al consulado... pero así puede ser, la persona con la visa... porque la visa usted la tiene estampada, pero no la tiene activa en el sistema electrónico. ¿Y cómo yo puedo investigar si me ha pasado eso a mí, por ejemplo? ¿No puedo investigar? No. Eso se da en el aeropuerto. Por eso le decimos a las personas que no se queden más de 2 meses. Porque que se pasa más de 2 meses, crea lo que se llama en el sistema interno de ellos, que no ahora mismo no recuerdo el nombre, una bandera amarilla. ¿Y los que duran mucho sin entrar? ¿Podría pasarle? No, para nada. Yo, Nicolás, la mía se me vencía. Yo me fui faltándome 5 días para que se me venciera, los 10 años y no había ido. Y fui, y como yo venía en 3 días, volví antes de que se me venciera. Sí, eso es posible. Y no pasa nada en absoluto. Bueno, un mensaje finalmente, Regis, a los amigos televidentes. Bueno, ¿y dónde te localizan? Sí, sobre todo, y el teléfono. Y que el mensaje vaya en la dirección el mensaje, licenciado, porque aquí la gente sabe de todo. Y todo el que tiene una oficina y tiene algún conocimiento, que es abogado, cree que sí, que es especialista. Y la gente, por el conocimiento, acude ante ellos. Y es bueno también que sobre eso dé nuestro mensaje. Sí, bueno, somos un país tradicionalmente, y no por tradición, sino por asuntos económicos subdesarrollados. A veces eso afecta o incide directamente, para decirlo con otra palabra, en el pensar de nosotros. Sí. Si tenemos una visa, tenemos que darle el uso correcto de la visa. Si usted piensa viajar, hay alguien que decía eso, viaje legal, obviamente, porque ya se establecen los récords de migración, algo muy negativo, por presencia ilegal en los Estados Unidos sin la documentación adecuada. Entonces eso lo separa o le quita la posibilidad de usted en algún momento volver a los Estados Unidos. Obviamente existen los perdones. Yo trabajo bastante en los perdones, llevo 18 ya aprobados en el transcurso de mi actividad. ¿Qué tiempo se toma un perdón? Ellos dan 1 año para los perdones, pero el Departamento de Estado, para contestarle el Servicio de Migración, puede tomarse, a veces pasan hasta del año para contestar, pero contestan. Eso es una oportunidad que la ley de migración ofrece para que la persona fuera favorecida con un visado. Señores, mi oficina es Pimentel y Ramírez. Comentábamos aquí, hay muchas personas que son asesores migratorios. Eso no quiere decir que eso lo venden en un colmado ni una tienda. Esto es algo muy delicado, muy serio. Yo espero que ustedes, porque siempre hay personas que comentan, que hablan, opinan, nos llaman de muchas partes, porque tenemos una clientela fija desde Boston hasta Miami, y nos llaman, que aquí me dijeron, nos llaman a veces hasta ya en horas de la noche, que me dijeron que esto y esto, entonces le decimos, o le dice mi esposa, mire señora, esto es así, 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 déjenos que trabajemos nosotros con su caso, porque somos los responsables de darle a usted una respuesta. Entonces nosotros tomamos esto muy en serio, porque esto no es cualquierizado, esto es dedicarse de manera directa y permanente en lo que es migración y darle a usted un servicio con seriedad y responsabilidad. No, y ustedes están avalados como oficina. Sí, exactamente. Es así. Sí. ¿El teléfono y la dirección? Sí, nosotros somos Pimentel y Ramírez. Nuestra oficina está ubicada en la calle República del Líbano, edificio Galería Salicia, módulo 2B, segunda planta, en el sector Jardines Metropolitano de esta ciudad de Santiago.
de los Caballeros República Dominicana. Nuestra página web es www.pimenteliramirez.com, o sea, cuando digo I es Y. Y estamos en las redes sociales más mencionadas, y nuestro teléfono con salto automático es el 809-724-0410. Repito, 809-724-0410 con salto automático. Bueno, agradecer que un domingo y a esta hora, ¿verdad? Claro, el licenciado Pimentel haya sacado ese espacio para orientar de manera oportuna, los dominicanos sobre todo, que somos muy amantes de este tema de migración. Sí, por ejemplo, y escúchame que ya estamos terminando, hay muchas ocasiones en que hay procesos que se empiezan en los Estados Unidos y le mandan a mitad de proceso a pedir, requiriéndole información adicional. Señores, no es un trabajo sencillo. Trate de consultar personas, aunque no sea a mí mismo, pero otras personas que sean conocedoras del tema, pero que le hagan un trabajo correcto. Porque que responde esas solicitudes de evidencia adicionales, tiene que ser una gente que esté muy de cerca con la ley de migración. Bueno, despedimos al mismo tiempo la entrega de este domingo. La invitación abierta para que el próximo domingo, justamente a las 7 de la noche, aquí en Enlace Semanal. Bye bye, feliz resto de la noche. Gracias, Regis. Siempre. Gracias, Buenas gracias. noches.